Capital Global con René Palacios. Sea usted muy bienvenido a esto que es Capital Global. Estamos en Capital Media, estamos en Efecto Televisión. Mi nombre es René Palacios y como siempre le agradezco enormemente que me acompañe. A lo largo de los últimos meses, concretamente desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales en noviembre del 2016, la realidad de quienes integran la comunidad hispana en la Unión Americana se ha visto seriamente afectada. Y ello tiene que ver con el hecho de que el discurso antiinmigrante, racista, intolerante, excluyente y xenófobo, antes propio de grupúsculos extremistas de la sociedad estadounidense, llegó a los más altos niveles de la representación nacional. Vaya, ese discurso racista, antes repudiado de manera casi unánime en los Estados Unidos de América, entró y por la puerta grande, nada menos que a la Casa Blanca. Tenemos gente entrando al país, o más bien intentando entrar al país, porque detenemos a muchos de ellos, pero hemos estado sacando a gente del país que ustedes no creerían lo malos que son. No son gente, son animales, y los estamos sacando del país en una cantidad y a una velocidad que nunca se había dado antes. Y debido a nuestras leyes imperfectas, entran rápido, los atrapamos, los regresamos, vuelven a entrar, los volvemos a atrapar, los volvemos a sacar. Es una locura. Tenemos el peor sistema legal migratorio del mundo y nos vamos a encargar de eso. De una o de otra manera, el que esta visión haya llegado al despacho Oval ha tenido serias repercusiones y desde luego fundamentalmente negativas para un colectivo esencial sin el que no se podría entender la composición social y la diversidad cultural de la Unión Americana. Nos referimos desde luego a la muy numerosa comunidad hispana de los Estados Unidos de América. De acuerdo a cifras oficiales de la Oficina de Censos, en el año 2017, el 20% de la población de los Estados Unidos es de origen hispano. Estamos hablando de 57.397.719 personas, cifras impresionantes y que sitúan a la población hispana como la primera minoría en la Unión Americana. Estados Unidos se sitúa después de México como el segundo país con mayor número de hispanohablantes, una población heterogénea, 63% de origen mexicano, más de 36 millones, seguidos de casi 5 millones y medio de puertorriqueños, 2.212.000 cubanos, 2 millones de dominicanos, 5 millones de centroamericanos, 3 millones y medio de suramericanos y 773.477 españoles. De acuerdo al censo de 2016, 18.320.000 personas son menores de 18 años. El 94% de ellos nació en los Estados Unidos, con 17 millones. El 5.7%, 1 millón, nació en el extranjero. De estos últimos, un 1%, 181.500, se han naturalizado y un 4.7%, 869.000, no son ciudadanos. 39 millones son mayores de 18 años, el 52%, entre ellos 20 millones y medio, nacidos en los Estados Unidos. El 47.5%, o sea, 17 millones y medio, son nacidos en el extranjero. De estos últimos, un 17%, 6.700.000, se han naturalizado y un 30%, 11 millones, no se han naturalizado. Los estados donde más viven los hispanos en Estados Unidos son California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Arizona, Nueva Jersey y Colorado, Nuevo México y Georgia. El flujo migratorio hispanoamericano no ha disminuido, puesto que el añorado sueño americano sigue siendo la meta a alcanzar para muchos residentes de la Hispanoamérica en busca de mejorar su realidad económica y satisfacer las necesidades más básicas. A diferencia de lo sucedido con otras minorías étnicas en Estados Unidos, el crecimiento de la población de origen hispano se ha visto acompañado de la persistencia de las culturas de origen y muy particularmente del idioma español. Estamos acá y porque nos venimos de nuestro país, porque hay mucha pobreza y aquí pues pasamos la vida mejor. Javier Prieto, Capital Global. A raíz de la llegada del ala más extremista del conservadurismo estadounidense al gobierno del país, se han multiplicado las expresiones de intolerancia y discriminación, lo cual resulta comprensible si constatamos que estas expresiones se han visto legitimadas al ser expresadas como propias por la máxima autoridad unipersonal del país, es decir, el presidente de los Estados Unidos de América.
Esto no es gracioso. Esto tiene que ver con nuestro país y nuestra soberanía. Esto ahora no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con perder nuestro país. Y no queremos que eso ocurra. Y ustedes lo están destruyendo. ¿Por qué no te regresas a México, maldito cobarde? Eres un maldito cobarde. Eres un maldito cobarde. Vienes aquí a aprovecharte de este país. ¿Por qué no mejor te vas a arreglar tu propio país? No tienes agallas. No tienes malditas agallas. La generalización y visibilización de estas posturas, pues inevitablemente se ha traducido en un aumento de crímenes de odio o de delitos relacionados con el racismo y la discriminación. Sobra decir que en los tiempos que corren, la persecución o el castigo a este tipo de delitos, pues no constituye, que digamos, ni mucho menos, una prioridad en la Unión Americana. La mayoría de los crímenes de odio son verbales o ocurren contra propiedades porque son lo más fácil de poder hacer y son los tipos de crímenes que no lo vamos a categorizar como crimen de odio. No lo van a tomar en serio, no les van a perseguir en siendo un crimen de odio, lo van a seguir siendo nada más como un crimen normal. Lo cierto es que la situación de quienes integran la comunidad hispana en la Unión Americana pasa quizá por uno de sus peores momentos. Lejos quedaron los años en los que en el Congreso de Estados Unidos se aprobaban legislaciones comprensivas e incluyentes en materia migratoria, como lo fue en su día la Ley Simpson-Rodino de 1986, promulgada durante la presidencia del republicano Ronald Reagan. Simpson-Rodino se llama la nueva ley que sacaron en los Estados Unidos, los gringos del otro lado, para poder deportar a los indocumentados. A inicio de la década de 1980, el Censo del Servicio de Naturalización y Migración de Estados Unidos estimaba que la población indocumentada residente en la Unión Americana era de 2.1 millones de personas. Para 1986, la cifra se había duplicado en 1.1 millones de personas para dar un resultado de 3.2 millones de inmigrantes indocumentados. Hoy en día las estimaciones dan un total de 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, lo que cuadriplica la cifra de hace 3 décadas. La Immigration Reform and Control Act, o sea, el IRCA, de 1986, mejor conocida como la Ley Simpson-Rodino, trató de establecer un control de los empresarios y del empleo que desalentara la presencia de los ilegales y de regularizar la situación de los clandestinos residentes con fecha anterior a 1982. La Simpson-Rodino está dividida en 2 etapas. La primera es el programa de legalización, el cual ofrece la oportunidad de conseguir documentos, pero este programa no llega a todos. La llamada amnistía divide familias y también a la comunidad, ya que su aplicación es estricta y excluye a un gran número de personas por haber llegado después de 1982 y a otros por no tener suficiente documentación. La segunda parte del control establece estrictas reglas de empleo que discriminan a trabajadores indocumentados, a la par de que refuerza los aparatos de deportación del Servicio de Naturalización e Inmigración. La IRCA contenía 3 tipos de medidas: sanciones a los empresarios que contrataran ilegales, medidas de coerción, o sea, un control de fronteras, control e inspección interior, y el establecimiento de sistemas de expulsión, además de la regularización de un importante contingente de ilegales. La ley Simpson-Rodino fue la respuesta del gobierno de Ronald Reagan a la presión de ciertos sectores de la sociedad americana que venían manteniendo una actitud hostil frente a los indocumentados, y plantea que la inmigración ilegal está compitiendo con los trabajadores nacionales y residentes legales al apropiarse de las fuentes de trabajo que les corresponderían, además de depreciar los salarios por ser mano de obra barata. Afirma que los inmigrantes ilegales constituyen una carga fiscal adicional para el Estado americano al apropiarse de servicios públicos que no les corresponden, con lo cual también reducen las posibilidades de los trabajadores nacionales e ilegales.
Postula que hay que recuperar el control de las fronteras. Es la concreción formal de una política sobre la inmigración ilegal. La posibilidad de control se da únicamente sobre los inmigrantes que ya están dentro de Estados Unidos. Una ley nunca ha sido suficiente para detener un fenómeno como la inmigración, que está originado en razones de tipo económico, aunque también está basada en argumentaciones de tipo cultural que hablan de la progresiva hispanización del sur del país. Y el argumento estrella, ser ilegal, es ser un delincuente, sin tomar en cuenta el trabajo en condiciones de explotación, contradicción aparente de una sociedad supuestamente basada en los principios humanitarios y de respeto social. En la mañana cuando salen a trabajar no saben si esto de la migración va a ser realmente en serio, si los pueden tomar en el camión o los pueden tomar en el tren o los vayan a tomar en la fábrica. Contra la Simpson Rodino, mucho americano está, saben todos esa falta que les hacemos allá. Javier Prieto, Capital Global. Esos diablos de gringuito. Polémica la ley Simpson-Rodino, que con todos sus asegúnes, la realidad es que sí le dio una vía de regularización a muchísimos migrantes. En contraste con esta ley, hoy el liderazgo político estadounidense está promoviendo una legislación mucho más estricta en materia migratoria, y no solo eso, está generando entre la ciudadanía una impresión extremadamente negativa de los migrantes, hecha de medias verdades en el mejor de los casos, y que en la mayoría de las ocasiones no se corresponde con la realidad. En enero, el Departamento de Policía de Los Ángeles a un inmigrante ilegal de México por posesión de drogas. En el lugar de actuar de acuerdo a las políticas del gobierno federal, lo dejaron libre y solo unas semanas después lo arrestaron otra vez, en esta ocasión por asesinato. Así que ellos lo arrestaron, lo tuvieron, lo dejaron ir. Ustedes ya lo vieron, lo dejaron ir y mató a alguien. Y esto está sucediendo cada vez más. Vamos a una pausa y mientras tanto lo dejo con esta rola que retrata con bastante precisión el drama que vive buena parte de la comunidad hispana en la Unión Americana y particularmente los indocumentados mexicanos y los llamados Dreamers, es decir, los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA por sus siglas en inglés, programa que, como usted sabe, pretende cancelar en sus efectos el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La rola se llama No Soy de Aquí ni de Allá y es del grupo México-estadounidense Aquith. Pausa. Regresamos con más. Yo no tuve opinión, me trajeron muy morrillo cuando dijo mi papá, vamos cruzando el río, ni mi cara o mi piel fue la forma aceptada. Miren de USA, chin, no valgo nada con los años. Continuamos.